¿Te han extraído una muela y no aguantas el dolor? ¿Será que todo está curando como debe ser? ¿Será que ese dolor tan intenso es normal? ¿Has escuchado hablar de la alveolitis? ¿La enfermedad que cursa con mucho dolor luego de las extracciones dentales? ¿Será que esto es lo que te está ocurriendo? La alveolitis es una de las complicaciones más frecuentes cuando se realizan extracciones dentales. Te voy a explicar en qué consiste exactamente esta complicación, qué siente el paciente y qué debe hacer para poder solucionar sobre todo esos dolores tan intensos que se presentan cuando tenemos una alveolitis. Puede que tu dentista te haya dicho de que tienen que sacar una o varias muelas y de pronto temes al posoperatorio, es decir, lo que vas a sentir tú después de esa extracción y sobre todo que no llegue a complicarse o a presentarse una alveolitis. Y para que entiendas bien esto, ten en cuenta que esa muela o ese diente que van a extraer está metido en un hueso. Cuando quitamos esa muela, necesitamos que ese hueso, esa encía, esa zona donde estaba alojada antes, esa muela que van a extraer o que han extraído, debe cicatrizar perfectamente. Y uno de los factores principales o primordiales para que se presente esa correcta cicatrización, esa correcta curación de ese alvéolo, de esa zona donde ha quedado, donde estaba la muela que se ha extraído, es que se debe formar un coágulo de sangre. Gracias a ese coágulo sanguíneo es que va a empezar el proceso correcto de curación y de cicatrización. Pues en ese coágulo de sangre están todos los factores de curación, de cicatrización que va a necesitar todo ese hueso para poder curar correctamente. Cuando tu dentista te extrae esa muela, una vez extraída, él debe barrer muy bien ese alvéolo de hueso donde estaba alojada esa muela para eliminar toda posible bacteria que pueda quedar ahí, restos de tejido enfermo, restos de muela, todo debe quedar muy limpio. Una vez limpio, se debe formar ese coágulo y ahí es donde empieza el proceso de cicatrización. Por eso cuando te sacan una muela, dentro de todas las indicaciones que debes seguir para no tener problemas con esa cicatrización, es que se debe formar ese coágulo. Por eso ese coágulo se va a formar en el primer día, segundo día, las primeras 48 horas se debe formar ese coágulo. Por eso es que tu dentista te da indicaciones como morder una gasa, que seguramente morderás una gasa para detener el sangrado y que se empiece a formar ese coágulo. No hacer enjuagues, no escupir fuertemente, no realizar ningún ejercicio físico fuerte. Bueno, estas son una de las indicaciones precisamente para que ese coágulo que se debe formar en esas primeras 48 horas no se desprenda, no se pierda y empiece el proceso correcto de cicatrización. La alveolitis es que ese coágulo o se ha desprendido o no se ha formado. Por lo tanto, ese alvéolo no tiene ese coágulo sanguíneo para que empiece a cicatrizar correctamente y es donde se forma esa alveolitis. Por cierto, si quieres saber todas las indicaciones paso a paso que debes seguir, sobre todo esas primeras 48 horas en ese proceso de cicatrización, luego de sacar una muela, tenemos en este vídeo en el canal donde te explico brevemente, sencillamente, cada paso que debes realizar tú para no tener problemas con ese proceso de cicatrización. Y como te estaba explicando, una alveolitis se presenta porque ese coágulo o no se ha formado o se ha desprendido. Por eso si te enjuagas fuertemente en esas primeras 48 horas o escupes fuertemente, puede pasar de que ese coágulo se desprenda y no se forme. Por lo tanto, empieza a formarse o a presentarse una alveolitis. O puede que ese coágulo directamente no se haya formado. Pacientes, por ejemplo, mujeres que toman un determinado tipo de anticonceptivos suelen tener ese tipo de problemas de que no se forma el coágulo. O pacientes muy fumadores. Por eso el cigarrillo va muy mal para que se pueda formar ese coágulo en algunos casos correctamente. Directamente no se forma el coágulo, entonces se presenta también una alveolitis. Bueno, ¿y cómo sabes o cómo reconoces tú de que en verdad ese dolor que sientes es normal de una extracción o que realmente estás presentando una complicación como es la alveolitis? Resulta que la alveolitis se presenta con un dolor intenso, severo, bastante desagradable y se suele presentar más o menos al tercer día, donde ese coágulo ya no existe. Incluso el paciente nota como muy mal aliento, una boca fétida. Aquí casi puedes estar seguro de que estás presentando una alveolitis.
Y lo malo de la alveolitis es que ningún analgésico va a aliviar ese dolor tan intenso que el paciente está presentando. Por lo tanto, lo que debes hacer tú si estás presentando este tipo de dolor, tercer día, cuarto día, a partir de ahí, debes acudir, llamar a tu dentista inmediatamente porque él es el único capaz de poder solucionar ese dolor tan intenso que estás sufriendo. Y cuando acudas donde tu dentista normalmente lo que debe hacer es, bueno, para que no moleste hay que anestesiar porque realmente él debe entrar nuevamente en ese agujero, en ese alvéolo seco, en esa alveolitis, en esa zona donde estaba esa muela que se ha extraído y limpiar nuevamente esa contaminación. Y de pronto en algunos casos, algunos dicen que sí, otros dicen que no, raspar un poquito el hueso para que nuevamente sangre un poco y se forme nuevamente ese coágulo. También existen medicamentos especiales que puede utilizar tu dentista para depositar dentro de ese alvéolo y que vaya curando sobre todo los síntomas de ese dolor tan intenso que estás presentando. Hoy en día también manejamos este tipo de alveolitis, este tipo de complicaciones con plasma enriquecido en factores de crecimiento. Se deja ese plasma dentro del alvéolo y de esa forma esa cicatrización va a tener mucho más éxito de que ocurra y que no presentes nuevamente esa alveolitis. Seguramente te mandará analgésicos, antiinflamatorios para contrarrestar, para poder ayudar a ese dolor tan intenso, pero sobre todo tu dentista debe actuar mecánicamente, directamente en ese alvéolo que está presentando este tipo de complicaciones. Bueno, espero que esta información te sea de gran utilidad. Muchos de ustedes necesitan que extraigan algunas muelas o temen a la cirugía de una extracción de una muela y no saben realmente qué pueden esperar de la curación de esa extracción. Realmente una extracción correctamente bien hecha no tiene por qué doler. Si está infectada, ya lo hemos explicado en algunos vídeos del canal, hay que formular antibióticos previos para asegurar de que esa cicatrización no va a tener problemas por una infección postoperatoria y tampoco que el paciente presente dolor. También debe seguir unas indicaciones bastante sencillas las primeras 48 horas sobre todo, precisamente para no tener problemas con ese inicio de cicatrización y con ese coágulo sanguíneo que se debe formar ahí. Todo esto está muy bien explicado en el canal. Si quieres echarle un vistazo a los otros vídeos donde hablamos de extracciones dentales. Si tienes alguna pregunta, alguna duda acerca de las extracciones dentales, de las exodoncias, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolvértelo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual. Y sin más que decir, me despido. Chao.